Con honestidad, responsabilidad y valentía, tenemos que poner nuestra inteligencia al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral, que sea capaz de colocar la economía al servicio de la persona humana, construir la paz y proteger el ambiente. Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una oportunidad está todavía abierta, todavía estamos a tiempo. No dejemos que se cierre, abrámosla con nuestro empeño en cultivar un desarrollo humano integral para asegurar a las generaciones futuras una vida mejor. El futuro es de ellos, no nuestro. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro webinar de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Somos la red más grande de educación católica de América. Y hoy nos acompaña una investigadora, educadora, pero sobre todo maestra. Nos acompaña desde España a esta hora Manuela Lara. Bienvenida, Manuela, a un nuevo webinar de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Manuela trabaja con la Fundación Santillana y desde que nosotros asumimos la CIEC, Manuela ha sido incansable en darnos todo su apoyo y colaboración, en invitarnos sobre todo a compartir la experiencia educativa. Mientras se le da la bienvenida, quiero decirles que es muy importante que cada uno de los educadores del continente coloquen su nombre y su correo electrónico en el chat de tanto los comentarios de YouTube como los comentarios de Facebook. Esto nos va a facilitar a nosotros el diploma al final de mes, la certificación. Manuela, buenas tardes. En Colombia, buenas noches desde España. Bienvenida. Hola. Bienvenida, Óscar, muchísimas Manuela. Gracias por tu presentación. Muchísimas gracias por darnos este espacio para contar nuestra experiencia con la escuela que viene y sobre todo muchísimas gracias por ponernos en contacto con todo este abanico de maestros, de docentes y sobre todo de mentes abiertas y espíritus activos en lo que significa la educación, en lo que significa la escuela que viene. Así que, de nuevo, efectivamente, buenas noches en España, porque en España son las 10 de la noche, pero buenas tardes en Colombia y en el resto de los países. Es un placer, un verdadero estar con todos. Manuela, y hemos roto récords, se han inscrito 4.400 personas de todo el continente a este nuevo webinar y les comentaba ahora antes de iniciar que desde que yo asumí como secretario de la CIE, usted ha sido incansable en ofrecernos toda su colaboración contigo, con tu equipo de la Fundación y de Santillana para ponerse al servicio de nosotros y colaborarnos, ¿no? Esto no es de solo unos pocos, sino de trabajar en equipo y encontrar aliados para buscar respuestas a la escuela que viene. Muchas gracias por toda su colaboración y quiero presentarte para que la gente también sepa más cosas de Manuela. Yo creo que lo principal es que es excelente persona. A veces uno lee tantos títulos, pero el inicial es que es excelente persona, una persona con la que uno puede compartir, dialogar, ser lo que es y aparte de esa virtud esencial es directora académica de la Fundación Santillana. Ha conceptualizado, desarrollado y apoyado el lanzamiento de productos y servicios que ayuden a la explotación de la tecnología en la educación. Ha trabajado en el mundo de Internet y la educación durante los últimos 10 años en diferentes áreas y unidades del Grupo Santillana. Por eso conoce América Latina, ¿no? Ha viajado por todos los países de América Latina y esa mirada nos sirve muchísimo porque es tu mirada de cada país, las experiencias y todo. Y Manuela, ¿por qué la escuela que viene? Leía en la página de ustedes que una crisis es una oportunidad para contribuir a la mejora de la educación y la escuela.
Y nosotros creemos que la escuela católica, sí es importante el adjetivo, pero no puede ser católica si no es una buena escuela. Y entonces, por eso creemos que tu reflexión nos va a dar luces para seguir siendo o mejorar y ser la excelente escuela que queremos ser en América. Bienvenida, Manuela. La pantalla es suya y nos encontramos más adelante. Esperamos que los maestros coloquen las preguntas en sus comentarios y poder dialogar al final de tu conversación sobre las inquietudes. Muchas gracias y bienvenida, Manuela. Nada, Óscar, de nuevo, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por tus palabras tan amables y cariñosas. Efectivamente es un placer trabajar con CIEC, efectivamente es un placer trabajar con los docentes latinoamericanos. Antes de la pandemia yo tenía otra vida y era una vida que implicaba viajar y a Latinoamérica, conversar con ustedes. Bueno, en el momento no es posible llevar a cabo, pero es cierto que la pantalla nos ha abierto esas conversaciones, nos ha permitido mantener de alguna manera esas conversaciones y nos ha permitido contacto. Hablas de un reto, de un récord en participación, eso me pone muy mal. Pero espero que efectivamente estas reflexiones que voy a compartir con todos ustedes ayuden a generar nueva conversación y nueva reflexión. Así que voy a compartir una pantalla con la presentación y eso nos va a servir para ir un poco armando todo lo que va a ser la sesión de hoy. Me gustaría contarles para empezar un poco qué es la escuela que viene. Desde Fundación Santillana, como bien decía Óscar al comienzo, nosotros vimos que este momento de abandono de las aulas, de cierre de las escuelas, podía ser una oportunidad para reflexionar, pero no para reflexionar solamente, sino para reflexionar de cara a actuar. ¿Cómo podíamos contribuir desde el espacio que nos generaba esta crisis, desde el momento en el que entramos en una enseñanza en remoto, en una enseñanza en la distancia, cómo podíamos con nuestra reflexión y con la conversación contribuir a la mejora de la educación y de la escuela? Y decidimos desde Fundación Santillana poner en marcha un proyecto que tiene un nombre tan bonito y tan retador, la escuela que viene. ¿Cuál es esa escuela que viene? ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿Cuál es esa escuela que queremos? Pero lo más importante de este proyecto es que es una conversación coral, una conversación a muchas voces, una conversación que integra muchas perspectivas de lo que es la realidad iberoamericana. Es un proyecto que pusimos en marcha en mayo de este año y que de mayo aquí nos ha permitido generar un montón de reflexiones, un montón de aprendizajes, un montón de ideas, un montón de posibles acciones que llevar a cabo. Solamente para que tengamos una perspectiva numérica de todo lo que supone este proyecto, estamos hablando de incorporar muchas voces como referentes. Estamos hablando de que hemos escrito y hemos mencionado centenares de veces la palabra escuela, de muchas horas de conversación, de muchos espectadores simultáneos en cada una de nuestras sesiones, porque un poco para que entiendan en qué consiste este proyecto, hemos construido una serie de ciclos que nos permitan conversar en torno a los aspectos más importantes que tienen que ver con la escuela y en esa conversación hemos hablado del sentido de la escuela, del papel de la evaluación, de qué ha supuesto la digitalización en la escuela y a lo largo de estos meses, como les digo, hemos generado numerosos aprendizajes. Estamos empezando justo ahora un nuevo ciclo, un ciclo que pone como protagonistas a los estudiantes,
no porque los estudiantes no hayan estado presentes en todas las conversaciones anteriores, sino porque hemos querido convertirlos en el centro absoluto de este ciclo, que precisamente tendrá lugar mañana. Así que, aunque se lo recordaré al final, aprovecho para invitarles a todos al encuentro que tendrá lugar mañana a las 5 de la tarde, hora española. Y sin más, vamos a pasar a algunas de estas reflexiones. Estas reflexiones, a nosotros, en Fundación Santillana y en Santillana en general, nos gusta plantearlas en formato de preguntas. Preguntas que, como decía antes, van a ampliar, van a amplificar esa conversación coral y van a incrementar los aprendizajes. Si empezamos por el principio, porque no hay mejor cosa que empezar por el principio, nos planteábamos desde el comienzo en este proyecto cuál es el sentido de la escuela. Y me gustaría que en esos chats de la red y en esas redes sociales que tienen habilitadas nos ayuden desde su participación y de su reflexión a contestar a estas preguntas. ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿Quién y qué hace la escuela? ¿Qué significa ir y estar en la escuela? Porque seguramente todos recordarán muchas voces que desde hace tiempo nos están diciendo que la escuela es una institución obsoleta, que el formato de aula es un formato muy cerrado y realmente fuera de lugar en estos tiempos, que los libros de texto son aburridos y poco atractivos para los estudiantes, que el mobiliario de la escuela es muy incómodo y que está también totalmente fuera de lugar, que las normas de las escuelas y las formas de trabajar son enormemente directivas, que los profesores están desactualizados. Sin embargo, en el momento en el que las aulas se vacían y las escuelas se cierran con motivo de la pandemia y toda esa escuela que defendían esas voces que consideraban que la escuela debía pasar a un formato digital y efectivamente pasa a un formato digital y se incorpora a los hogares, en poquísimos días, en poquísimo tiempo nos damos cuenta de que realmente esa no es la solución para la escuela, que esa desescolarización y esa incorporación de la escuela al hogar mediada por la tecnología no es suficiente, que nos revela un montón de problemas y dudas y sobre todo que nos pone de manifiesto que todos echamos de menos la escuela, que el no tener la escuela es como si nos faltara el aire y en ese sentido no hay más que pensar, al menos en España, el enorme entusiasmo con el que se han incorporado de nuevo los estudiantes a la escuela. Yo creo que no ha habido una vuelta al cole nunca tan ansiada como este año, tanto por parte de los estudiantes como de las familias e incluso por parte de los docentes. Decíamos entonces que la escuela nos da aire y como dice Aina Tarabini, la escuela, como espacio físico y también espacio simbólico, puede y debe ofrecer la posibilidad de ir más allá de los marcos de lo pensable y lo imaginable. Es decir, defendemos la escuela como un lugar, como un espacio de esperanza y de posibilidad. Pero entonces nos deberíamos preguntar, bien, ¿qué es la escuela? Ese edificio que algunas voces han considerado obsoleto, son esos libros de texto, son las aulas llenas de alumnos. ¿Qué es la escuela? A nosotros nos gusta pensar y compartir y hacer hincapié especialmente en que la escuela es el lugar o los lugares, son todos aquellos lugares en los que se aprende. Por lo tanto, es el edificio de la escuela, son las aulas, son los libros, pero también es el cine, son los museos, son los parques, son los momentos dedicados a la observación, son las novelas, es la investigación. Es decir, el aprendizaje ocurre en muchos lugares y la escuela tiene que entender que no está sola, que tiene que abrirse a todos esos espacios, que tiene que formar parte del contexto en el que habita, a través de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje y servicio, pero tiene que formar parte de la sociedad
en la que vive. Es cierto que a veces a la escuela se le otorgan responsabilidades que van más allá de las que debe tener y que muchas veces los retos educativos no son tanto los escolares como los sociales. Pero también es cierto que cuando pensamos en la escuela, en esa escuela que forma parte de la sociedad, tenemos que entender que en la escuela hay tres grandes pilares. Pilares que pensemos ahora desde la realidad de cada uno de nuestros centros, si los tenemos realmente bien armados y si son los pilares que nos han permitido edificar la escuela como la queremos. Por una parte, el liderazgo del equipo directivo y de la gestión de los centros. El segundo pilar sería la colaboración de los profesores y la relación con el entorno, la importancia que decía antes de abrir la escuela a lo que nos rodea. Y por otra parte, el desarrollo personal y profesional de los docentes. Pensemos si esos tres pilares en este concepto de la escuela como algo insustituible, pero que la escuela sola no puede, tenemos estos tres pilares bien armados. Porque solamente de esta manera, entendiendo que tenemos una responsabilidad compartida, que la sociedad en su totalidad tiene una responsabilidad compartida, podremos construir realmente la escuela que queremos. Si hablamos de escuela, tenemos lógicamente que hablar de aprendizajes y en los aprendizajes la evaluación se manifiesta como el elemento que determina cómo es el proceso de aprendizaje, que define cuál es la finalidad del aprendizaje. Pero realmente volvemos a las preguntas que nos ayudan a reflexionar. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué significa evaluar? ¿Evaluamos para aprender o evaluamos para aprobar? ¿Qué significa un 7 en un boletín de notas? Cuando tenemos un 10, hemos aprendido el doble que cuando un estudiante obtiene un 5. ¿Qué significa realmente la evaluación? Entonces, para responder a qué significa la evaluación de los aprendizajes, quizás tendríamos que recurrir a Daniel Brailovsky. Brailovsky define al docente como un equilibrio entre el docente arquitecto, que es aquel que tiene que construir las aulas para que sean prácticas, que tiene que generar secuencias de aprendizaje, que tiene que dotar a los estudiantes de las herramientas que necesitan para llegar a los objetivos de aprendizaje que se han marcado. Pero además, el docente arquitecto tiene que tener una faceta de docente anfitrión. Docente anfitrión es aquel que se preocupa que las aulas sean espacios abiertos y que den la bienvenida a todos los estudiantes, que se preocupa por cuidar a los estudiantes, por dedicarles un tiempo, por escucharles de forma activa, por pensar en ellos, por ayudarles a gestionar las emociones. Por eso la escuela es esa combinación entre instrucción y cuidado, entre docente arquitecto y docente anfitrión. Pero es cierto que aunque hemos visto que la escuela como institución no estaba obsoleta, es cierto que la tecnología, en el momento en el que las escuelas se vacían, en el momento en que las escuelas se cierran, es cierto que la tecnología nos ha permitido mantener esos procesos de instrucción. Es cierto que la tecnología ha permitido que las sesiones de enseñanza se trasladen a la pantalla. Ha permitido que docentes y estudiantes estén en contacto. Ha permitido que se mantenga de alguna manera la parafernalia del horario escolar, de las clases, de las distintas asignaturas. Sin embargo, entonces, en este caso, la pregunta que me gustaría lanzarles es: ¿una computadora puede ser una escuela? ¿En qué casos o con qué condiciones una computadora puede convertirse en la escuela? Y la respuesta que hemos visto a lo largo de estos meses de enseñanza en remoto, de digitalización de la enseñanza, es que
lo primero que se ha creado es una desigualdad importante. Los más favorecidos han visto como que contaban con dispositivos, con conectividad, con plataformas escolares a las que podían acceder para continuar con su experiencia de aprendizaje, pero al mismo tiempo los menos favorecidos no tenían esas posibilidades y rápidamente ocurría una desconexión. Es verdad que hemos visto docentes e instituciones y escuelas enormemente creativas que han buscado fórmulas a través de grupos de WhatsApp en el celular, a través de llamadas por teléfono para ver cómo estaban los estudiantes, incluso habilitando espacios en los centros para que las familias pudieran acudir a recoger tareas, deberes, etcétera. Es cierto que los menos favorecidos han estado mucho más desconectados. Pero sobre todo lo que esta escuela digital, esta escuela a distancia ha impedido es esa uniformidad, esa igualdad que nos permite la escuela como institución, y ha impedido encontrar esos momentos de ensayo y error en las aulas, esos momentos de confianza, esos momentos de cuidado, esos momentos de hablar entre todos. Es decir, de alguna manera, la escuela digital no ha sido capaz de encontrar esa autonomía o de proporcionar esa autonomía emocional e intelectual, tanto de cara a los estudiantes como a las propias familias. Faltaban esos espacios físicos en los que todos nos encontramos, en los que todos conversamos, en los que todos probamos. ¿Quiere decir eso que la tecnología no funciona? No. Quiere decir que la tecnología funciona siempre que esté asociada a la pedagogía, siempre que sea la pedagogía la que determina el papel o la función de la tecnología. Sí es cierto que la incorporación de la tecnología nos ha generado, a su vez, otras preguntas. ¿Cuáles son las oportunidades que nos ofrece la tecnología? ¿Cuáles son los claroscuros de esa tecnología? ¿Cómo tenemos que ver la tecnología en la escuela? Y entonces, en este caso, la incorporación de la tecnología en la escuela rápidamente nos ha permitido ver las dos caras de la tecnología. Por un lado, la tecnología pone o trae a la educación y a la escuela un laboratorio de innovación, una posibilidad de amplificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de generar nuevos tipos de actividades, de buscar unas experiencias de aprendizaje distintas. Pero al mismo tiempo, la tecnología también nos ha ofrecido la otra cara, la cara en la que nos lleva a pensar qué hacemos con los datos que están compartiendo nuestros estudiantes, qué ocurre con ellos, qué ocurre con la privacidad, qué pasa con la concentración. Los estudiantes tienen la misma concentración ante las pantallas que en el aula. ¿O qué pasa, por ejemplo, con respecto a la capacidad de procesar y de ser críticos con respecto a la información que reciben a través de esa puerta abierta que es la tecnología? Y esto nos trae, una vez más, a colación la importancia que adquieren en estos momentos, no porque no la tuvieran antes, sino porque tenemos que volver a replantearlo, la importancia de las habilidades que denominamos las habilidades 21. No solo porque son las habilidades que les van a permitir a los estudiantes ser ciudadanos con éxito en el mundo, cuando se enfrenten al mundo del futuro, sino porque realmente son habilidades que se han puesto de manifiesto como especialmente importantes en estos momentos. La autonomía, la automotivación, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el aprender a aprender se han manifestado como habilidades absolutamente imprescindibles para que nuestros estudiantes pudieran seguir aprendiendo en digital. Y tendremos que pensar, una vez que volvamos a las escuelas, una vez que volvamos al modelo mixto o híbrido o 100% presencial
tendremos que pensar cómo conseguimos que estas habilidades que han demostrado ser tan importantes tienen una cabida clara en las escuelas. Cómo conseguimos que sigan formando parte de nuestro día a día. Cómo conseguimos que cada escuela, en función de su contexto, como decíamos antes, se apropie de aquellas habilidades que son importantes para nuestros estudiantes. Es decir, ¿cómo hacemos para que los activos de aprendizaje, las personas, los espacios, las herramientas, las instituciones, los colectivos formen un todo en estas diferentes escuelas digitales? Por otra parte, la tecnología también, y seguramente se lo estarán preguntando y planteando muchos de ustedes, igual que ha generado un desequilibrio con respecto a la posibilidad para acceder a dispositivos, a herramientas, o sea, a conectividad, a plataformas educativas, también ha generado una desigualdad, y tenemos que reconocerla desde las escuelas, generado desigualdad en cuanto a los espacios. Una vez que la escuela ha sido llevada al hogar, ¿tienen nuestros estudiantes un espacio para ellos solos? ¿Tienen que compartir ese espacio con otros hermanos o con otros miembros de la familia? ¿Qué situaciones de desequilibrio y de desigualdad genera eso? Pero también hay otra forma de desigualdad que se ha puesto claramente de manifiesto y ya éramos conscientes de ellos. ¿Qué pasa con las familias? No todas las familias tienen la capacitación, la formación, el tiempo para dedicar a los alumnos en estos momentos en los que hemos trasladado la escuela al hogar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la falta de tiempo, la falta de capacitación o la falta de formación de padres y madres para poder atender a los estudiantes, a poder ayudarles a la hora de gestionar su aprendizaje, pero también a la hora de gestionar sus emociones? ¿Cómo hacemos para que realmente podamos entender esas formas de desigualdad y podamos corregirlas? Decía Mariano Fernández Enguita que la institución y la profesión en estos momentos de cambio a lo digital no estaba preparada para el entorno digital. Y es cierto que este cambio ha supuesto nos ha permitido, nos ha hecho darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades. Pero también es verdad que esa estructura nos ha permitido darnos cuenta de que esa estructura digital no es suficiente para generar escuela, que la escuela es una mezcla, un compendio, un equilibrio, como decíamos antes, de instrucción y de cuidado. Y con la estructura digital no cubrimos el papel el papel que sí cubre la institución educativa. Por lo tanto, a pesar de esas voces que comentábamos al principio, la escuela se ha demostrado que no es una institución obsoleta, que es una institución que, como decíamos antes, nos da aire y necesitamos. Sí es verdad que tendremos que ser capaces de aprovechar esas oportunidades que nos ha ofrecido, que nos ofrece la tecnología. Hemos entendido, por ejemplo, que podemos ser más flexibles con los horarios, que podemos ser también más flexibles con los espacios, que podemos buscar, por ejemplo, fórmulas de codocencia, donde 2 docentes o 3 compartan el proceso de enseñanza-aprendizaje, o incluso podemos abrir como docentes nuestros espacios a alumnos, a estudiantes que no estaban asignados a nosotros. Es verdad que hemos visto cómo los estudiantes aprenden de otros docentes que ofrecen sus capacidades, sus conocimientos, su manera de enseñar y aprender en la red. Entonces, seamos conscientes, por tanto, de esas oportunidades que nos ofrece todo esto que hemos aprendido en estos tiempos, y seamos
capaces de incorporarlos, esos aprendizajes, esa flexibilización de todo en el momento en que volvemos a nuestras aulas. Pero entonces seguramente la pregunta que se estarán haciendo muchos de ustedes es fenomenal. ¿Y qué es lo que pasa con los proyectos de innovación y de transformación que teníamos iniciados en las escuelas? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Continuamos? ¿Seguimos proponiendo proyectos retadores para nuestra escuela? Nuestro planteamiento o el análisis que hemos hecho a lo largo de estos meses nos permite decir que sí, hay que continuar con la innovación, porque precisamente lo que hemos visto es que en los centros que habían abordado procesos de transformación, los centros cuyos profesores tenían una mochila llena de experiencias, no solamente relacionadas con la tecnología, sino también experiencias relacionadas con una diversidad de fórmulas metodológicas, una diversidad de propuestas didácticas, han estado mucho más preparados, tanto ellos como sus alumnos, porque estaban acostumbrados a trabajar de formas alternativas, han sido capaces de reaccionar de una manera mucho más fluida a estas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Han sido más flexibles, han sido capaces de gestionar mejor sus emociones, han sido capaces de reorientar la hoja de ruta o su propuesta de programación en función de lo que el momento demandaba. Entonces, sí, continuemos con esos proyectos de innovación, continuemos incorporando pedagogías activas a las escuelas, continuemos trabajando en ese desarrollo personal y profesional de los docentes para que ante situaciones de incertidumbre, como las que estamos viviendo, pero pueden ser otras distintas, seamos capaces de continuar el trabajo. Estemos preparados como docentes, pero también nuestros estudiantes estén preparados y estén sean capaces de aceptar esa incertidumbre y esos nuevos retos. Decían en algún momento de la pandemia, del momento de comienzo de la pandemia, escuchaba que por primera vez las escuelas lograron sincronizarse al pulso del mundo, en el sentido de que por primera vez las escuelas habían incorporado herramientas digitales de la misma manera que lo habían hecho hace tiempo otros sectores. Pero realmente a la escuela tenemos que pedirle una sincronización todavía mayor. Tenemos que ser capaces de incorporar a la escuela lo que significa realmente la sociedad actual, esas desigualdades que hablábamos antes, esa diversidad, esa complejidad, ese cambio constante, esa incertidumbre que tiene la sociedad, tenemos que ser capaces de incorporarla a la escuela. De manera que, como decíamos antes, nuestros estudiantes y nuestros docentes estén preparados para afrontar hacia el mundo. Cuando hablamos de innovación, nos gusta también hablar de unos procesos de transformación de abajo arriba, son los que hemos visto en muchos de los centros, a la manera de la innovación social, porque es verdad que así, si los cambios ocurren de abajo arriba, serán mucho más fáciles de asimilar por todos los miembros de la comunidad educativa. Porque como decía Jorge La Rosa, no se trata de inventar otra escuela, sino de volver a pensar una y otra vez qué es lo que significa la escuela, qué es la escuela. Y volvemos a las preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿Qué significa la escuela? ¿Qué hace y qué es la escuela? ¿Qué significa ir y estar en la escuela? ¿Cómo podemos conseguir vínculos en la escuela cuando estamos en unos momentos de distancia social? ¿Cómo podemos estrechar esas relaciones que son las que al final construyen la
la escuela. En este sentido, me gustaría traer a colación lo que compartía en una de estas mesas también Daniel Brailovsky, que define la escuela como el lugar que habilita otras miradas distintas a las habituales, que realmente es una definición especialmente bonita y motivadora. O cuando decía, por ejemplo, que la escuela es un lugar donde aprendemos a balbucear, en el sentido que aprendemos a expresar con nuestra voz aquello que todavía no dominamos. Es precisamente esa metáfora del balbuceo, o sea, el balbuceo como metáfora del estudio, como una manera de encontrarse uno mismo con el mundo, que es lo que la escuela. La escuela es el espacio, ese espacio en el que ante todo educamos, es el espacio que nos va a ayudar a prepararnos para enfrentarnos al mundo exterior. Y decía Inés Dussel que la escuela es en sí mismo un espacio y un tiempo de encuentro. Si entendemos la escuela como una programación de actividades que permite las conversaciones intergeneracionales, es decir, que permite la conversación entre niños, entre estudiantes y profesores, que permite la conversación también con los mecanismos, con los artefactos que forman parte de esas actividades. Una vez más, en esta visión, en esta mirada de Inés Dussel, encontramos precisamente lo mismo que decíamos antes, esa unión entre lo más íntimo y lo público, entre esa conversación que prepara a los estudiantes para enfrentarse al mundo que les rodea, para tener éxito en ese mundo como personas y como profesionales y como miembros de la comunidad, para tener éxito en ese mundo que les rodea. Y para cerrar, nos gustaría pensar también o plantear una serie de preguntas más, ¿vale? ¿Cuál es la dirección? Seguramente estaremos pensando todos, ¿cómo en esta situación en la que nos encontramos actualmente y mirando de cara al futuro, cuál es la dirección o cuál es el rumbo que debe tomar la escuela? ¿Cómo conseguimos que la escuela se abra a esa realidad que le rodea, sea permeable a esa realidad y podamos, como decíamos antes, alinear la escuela a ese contexto que nos rodea? En este sentido, nosotros nos gustaría, desde este equipo que ha estado dando forma, que ha estado generando y organizando esta conversación en torno a la escuela que viene, nos gustaría recordar que educación y escuela son un bien común y, por lo tanto, la educación y la escuela pertenecen a la sociedad en su conjunto y tienen como finalidad la mejora colectiva. Quizá en este sentido tendríamos que pensar que esta pandemia, esta COVID-19, nos abre una oportunidad histórica que no deberíamos dejar de aprovechar. Una oportunidad por trabajar, por generar unas condiciones que permitan conseguir que todos sigan aprendiendo. Es decir, quizás es el momento para impulsar un cambio sistémico, un cambio positivo, un cambio duradero, que permita trabajar desde la escuela la equidad, la excelencia y el bienestar de todos y todas nuestros estudiantes. Es decir, conseguir esa unión de valores, habilidades, capacidades, conocimientos que van a permitir que nuestros estudiantes se conviertan en mejores personas para enfrentarse al futuro. Y de momento, hasta aquí hemos llegado con las reflexiones y a partir de ahora yo creo que nos hemos mantenido bien dentro del tiempo y encantada de recibir sus cuestiones, sus preguntas.
Manuela, muchas gracias por su reflexión, por su compartir y muy cumplida con el horario, excesivamente puntual. Muchas, muchas gracias. Manuela, son muchos los comentarios tanto en YouTube como en Facebook y también a través de la página de CIEC. Pero, ¿qué nos podrías tú Sí, compartir? sí. Una de las preguntas dentro del ciclo de reflexión, ¿qué nos deja la pandemia a la escuela? Yo creo que nos deja la pandemia, que era precisamente una de las de los grandes interrogantes con los que marcábamos uno de los ciclos, que nos deja, como decía antes, nos deja por una parte, nos permite comprender que la digitalización sola no sirve. O sea, que por mucho que generemos y dotemos a través de programas de dotación o proyectos de dotación de computadores, de conectividad, de herramientas diferentes a la escuela, solo lo digital o solo lo tecnológico no sirve. Una de las conclusiones de este ciclo es que la escuela no es solo instrucción, la escuela también es cuidado y por lo tanto necesitamos combinar o necesitamos que la tecnología esté mediada por la pedagogía. Solamente si la tecnología se incorpora desde la visión de la pedagogía, podremos conseguir que la tecnología nos sirva para planear mejor. Podremos conseguir que la tecnología nos ayude a llevar a cabo evaluación significativa. Podremos podemos incorporar la tecnología para generar unas secuencias de aprendizaje adecuadas a los intereses o a las necesidades de los alumnos o para seleccionar de forma más adecuada los contenidos y las actividades que proponemos. Pero una de las grandes conclusiones de ese ciclo es que la tecnología no es suficiente por sí misma. O sea, los grandes proyectos de dotación masiva de computadoras no ayudan a no ser que los docentes sean capaces de entender desde un punto de vista pedagógico, cuáles son las posibilidades las posibilidades pedagógicas de la tecnología. Gracias, Manuel. Mire que tú hablas, y es un tema que en la CIET trabajamos mucho, ¿no? Porque el cuidado es parte de la educación, pero también es una actitud ética. Y toda Sí, actitud ética también es una actitud espiritual, que no necesariamente es una actitud religiosa, ¿no? Porque solo cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Entonces, para cuidar de la escuela tenemos que amar la vocación en la que estamos, tenemos que disfrutar lo que hacemos, ¿no? Que es importante. Manuela, ¿cómo podemos generar juntos una visión compartida, que es otra de las preguntas de ustedes, para repensar la escuela? Porque los papás quieren que volvamos a la escuela porque los hijos ya están cansados de tener a los hijos en la casa. Entonces hay un video que muestra que los papás apenas abran la escuela, los van a tirar de una a eso. Entonces, ¿cómo trabajar de manera compartida hogar? Los profesores, que también los profesores somos los más afectados por esta situación porque nos está tocando trabajar más desde la casa, llenar informes, etcétera. ¿Cómo podemos entonces generar esa visión compartida para repensar la escuela? claro. Yo creo que también ahí lo comentaba en uno de los puntos. O sea, en aquellos centros que habían apostado por procesos de transformación en los que ya habían implicado a toda la comunidad educativa, donde se ha generado una relación estrecha entre los docentes, las familias, la dirección del centro, son aquellos que han sabido llevar mejor y donde han sabido transmitir mejor a las familias cómo podían apoyar a los estudiantes, cuáles podían ser las necesidades, cómo podían ayudarles, como decía antes, a gestionar las emociones. Es una relación que es difícil que nazca de ahora, en estos momentos. Es una relación que es importante que hubiese estado creada desde el origen, pero sin duda
podemos encontrar esos espacios, igual que estamos generando ahora, que vosotros desde la CIEC habéis generado estos espacios de conversación para los docentes, para que puedan sentirse acompañados, para que puedan entender qué se espera de ellos en estos momentos, para que sepan de alguna manera, para que abran sus mentes ante el cambio. Yo creo que esos mismos espacios, la escuela los puede generar con las familias. También se pueden crear desde la propia escuela esos momentos de conversación, aunque sea a la distancia, para que padres y docentes y dirección del centro trabajen en una misma dirección, para que entiendan que efectivamente es bueno que los estudiantes vayan a la escuela, es necesario que tengan esos momentos que decíamos antes de autonomía intelectual y afectiva, pero también en el que tengan que quedarse en casa, también tienen que entender cómo pueden ayudarles, qué es lo más importante en estos momentos, cómo quizás como familia tengo que priorizar entender cómo se siente mi hijo o cuánto de triste o de contento está, frente a que aprenda más matemáticas o más lenguas. Esas actitudes, esos valores que tú comentabas antes, es muy importante que los padres encuentren esos momentos de hablar con sus hijos y de entender cómo se sienten. Y eso se puede enseñar o se puede compartir desde las propias escuelas. O sea, igual que hacemos, que vosotros abrís estas ventanas para hablar entre todos, para conversar, para que mantengamos los vínculos, eso también se puede hacer desde las escuelas con las familias. Mire que nosotros generalmente en CIEC nos reuníamos cada 2 o 3 años en el Congreso, en un país distinto de América. Ahora nos encontramos cada semana por medio de estos encuentros y la gente recibe material. Entonces se trata de reinventarnos. La UNESCO compartió un documento que creo que la Fundación Santillana lo compartió, la UNESCO nos decía que el problema es que nuestra escuela fue preparada y pensada en términos de presencialidad. La pandemia nos ha obligado a replantearnos muchas cosas. Lastimosamente, la pandemia ha sido el mejor maestro para la escuela, la mejor maestra, el mejor educador, porque nos ha obligado a asumir cambios de manera acelerada, ¿no? Hay docentes que han utilizado la radio, la televisión, hay docentes que han utilizado el WhatsApp, hay docentes que utilizan grupos de Facebook, hay docentes, incluso encontramos maestros que van y visitan a sus niños con todo el equipo de bioseguridad para llevarles algo. Entonces se trata de reinventarnos día a día, ¿no? Y en medio de esta reinvención, ¿cómo hacer, nos dice una profesora, para que los docentes comprendan que el aprendizaje debe ser ecuánime para todos y que todos los estudiantes no aprenden al mismo ritmo? Que es lo más difícil, ¿no? Porque tenemos que aprenden de la misma manera. Claro, yo creo que es lo más difícil, efectivamente, es lo más difícil tanto cuando tenemos a los estudiantes delante de nosotros en el aula como cuando los tenemos al otro lado de la pantalla. Pero también es verdad que en ese caso quizás la tecnología sí nos puede suponer una ayuda. Sí que es verdad que podemos encontrar herramientas, podemos encontrar tipos de actividades, podemos encontrar aplicaciones que nos pueden ayudar, por una parte, a motivar mediante a los estudiantes que tienen otros estilos de aprendizaje o que tienen otros intereses o que tienen otras maneras de trabajar o que tienen otros ritmos de aprendizaje. Yo creo que en este caso hay dos elementos que nos pueden ayudar especialmente. Uno es encontrar esas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar en el caso de que nuestros estudiantes tengan la tecnología a mano. Y por otro lado, creo que también es importante en estos momentos lo que comentaba antes sobre la flexibilización de los tiempos. Es verdad que cuando tenemos a todos los estudiantes en el aula y tenemos que ir hora a hora con matemáticas o lengua, etcétera, pero ahora los estudiantes, si están en su casa, quizá sean capaces, y vuelvo a las habilidades que mencionaba antes, de autorregularse. Quizá tenemos que enseñar a organizar sus tiempos. Quizá yo no soy un estudiante, no estoy muy despierto por las mañanas,
pero estoy enormemente despierta a las 10 de la noche. Entonces, busquemos esas maneras, esa flexibilización que nos ha enseñado esta enseñanza remoto, esta enseñanza en remoto y este aprendizaje en remoto, para entender mejor a nuestros estudiantes y poder buscar esas estrategias y esas herramientas que permitan, pues, que permite aprender con distintos estilos de aprendizaje, con distintos intereses o con distintos momentos. Creo que esa flexibilización nos puede ayudar. Manuela, muchas personas preguntan que dónde pueden encontrar los materiales que tú has citado, Vale. porque están preocupados por seguir alimentando. ¿Dónde podemos ir para acceder a todos estos materiales? Vale, estaba esperando esa pregunta, Óscar. Tenemos dentro de Fundación Santillana, cuando puso en marcha este proyecto, creó una página web que se llama laescuelaqueviene.org. En esa página web encontraréis todo lo que se ha generado a lo largo de estos meses de trabajo. Podéis volver a ver las mesas virtuales, podéis ver la síntesis de lo que han sido esos encuentros, podéis encontrar los artículos y las muchas voces que han colaborado en esta reflexión y en la generación de estos aprendizajes. Podéis encontrar, sobre todo, y es importante, el documento que sintetiza y recoge todo ese proceso de aprendizaje que hemos ido siguiendo en la escuela que viene. Ahí vais a encontrar muchos nombres, muchos referentes, todas las reflexiones que yo he compartido y todos los aprendizajes a los que hemos llegado hasta este momento. Como os decía antes, estamos comenzando una serie de nuevos ciclos. Mañana, de hecho, tenemos un encuentro virtual del ciclo Los estudiantes en la escuela que viene, y de aquí hasta final de año estaremos generando nuevos aprendizajes y seguiremos conversando con todos los que quieran sumarse a la conversación, y todo eso quedará volcado en la página web, laescuelaqueviene.org. Y publicaron un documento de síntesis. Publicamos un documento de síntesis, sí, que está disponible, está accesible a todos desde la página web. Y les invito no solamente a descargarse el documento y a leerlo, sino les invito sobre todo a seguir contribuyendo a esa conversación. En la página web podrán encontrar un espacio desde el que contribuir, y esperamos sus aportaciones, sus reflexiones, sus críticas o sus consideraciones con respecto a esta escuela que viene. E incluso, Manuel, han sido muy pedagógicos, han elaborado como una especie de infografía, síntesis, no sé cómo se llaman, infografías o síntesis por medio de cómics. Sí, son síntesis visuales. Cada ciclo su síntesis visual, donde efectivamente de una manera absolutamente pedagógica y divulgativa contamos de forma visual lo que ha sido esa. La verdad es que es un proyecto enormemente atractivo. Es un gran reto para Fundación Santillana, pero sobre todo nuestro objetivo es, al final, conseguir aglutinar todas esas voces, todas esas experiencias, como decías tú antes, Óscar, generar ese colectivo que realmente está pensando en cómo mejorar la educación, y a partir de ahí ofrecer esa reflexión para la acción. Para la acción. Pues, Manuela, mil gracias, porque nosotros en la Escuela Católica de América tenemos un desafío, que es cuidar la identidad y potenciar la calidad, ¿no? Podemos ser una excelente escuela católica si somos una excelente escuela. Entonces, el problema es que a veces nos dedicamos mucho a la identidad y perdemos la calidad. O a veces mucha calidad, pero se pierde la identidad de la escuela, ¿no?
Entonces, nosotros con el 35% de las escuelas católicas del mundo que hay en América, queremos apostar y Santillana y su fundación son un aliado estratégico. También me preguntaban que cuál era el documento de la UNESCO. Aportes para una respuesta educativa frente al COVID-19 en América Latina. Es un documento de 20 páginas también que retoma muchas de las cosas que Manuela nos hablaba, ¿no? La flexibilidad, la evaluación, repensar la figura del maestro, y la gente pregunta que dónde pueden encontrar esta charla. La pueden encontrar en YouTube de CIEC, pueden volver a acceder a esta conferencia a través del YouTube, y con el beneplácito de Manuela, pues vamos a hacer un newsletter para compartir todos los materiales de la fundación, para que la gente claro que sí. A todos los materiales. Manuela, nuevamente, mil gracias. Gracias por su aporte, su contribución. De nada, Oscar. Un placer. Un placer. Cualquier cosa, sabéis dónde estamos, y cualquier cosa en la que podamos construir juntos y apoyar, ya sabéis dónde tenemos nuestra... Cuidarnos, que aquí en América vemos noticias de rebrote en España fuertes, ¿no? Sí, no está fácil la situación, pero... Una inquietud, Manuela. Con ello. Una inquietud que le iba a comentar. En América muchos países están pensando en volver a la escuela. Y aquí usted sabe que llegan noticias por medios de comunicación que en España ya cerraron 100 colegios por rebrote. ¿Qué consejo nos daría para los colegios que estamos pensando, los países que están pensando en volver a la escuela? A ver, yo creo que las escuelas, al final, a pesar de que se las ha dejado un poco solas para que decidan cómo abrir, cómo volver a clase, cómo conseguir esos desdobles, etcétera, en general, la experiencia es que lo están haciendo francamente bien, poniendo esa actitud que tú comentabas antes para conseguir que los estudiantes vuelvan a la escuela y puedan lograr ese espacio de igualdad que decíamos antes. No están cerradas escuelas, es verdad que en algún caso de positivos se cierran aulas, los niños de un aula en la que haya un positivo se quedan en casa, pero lo que están intentando las escuelas es, a través de esos desdobles, a través de mezclando días de presenciales con días a distancia, están intentando que la vida educativa, la vida de la institución continúe. Así que, y yo creo que en general está funcionando con esas situaciones, ¿no? Pues si tengo un niño positivo, tengo que cerrar el aula, tengo que confinar ese aula durante 15 días, pero la vida escolar sigue, y ofrecemos a los estudiantes, las escuelas ofrecen a los estudiantes la posibilidad de que continúen con su vida y sus experiencias de aprendizaje. Muchas gracias, Manuela. Y como dice Bonita Hernández, gracias, Manuela, por sus aportes a la educación de las escuelas católicas de América. Manuela, un abrazo en la distancia. Un placer. Eso. Un abrazo fuerte a todos, y que cuidaos mucho y que sigáis muy bien. Hasta pronto. Manuela, hasta luego y cuidarnos. Gracias por todo. Gracias. Adiós. De niños, todos soñamos con qué queríamos hacer en el futuro, y en el colegio nos enseñaron una forma de cumplirlo, memorizando y mecanizando conocimientos técnicos y teóricos sobre distintas disciplinas. El mundo actual nos ha demostrado que para impulsar el éxito personal y profesional de nuestros niños entre tantos cambios, es necesario que en el aula se desarrollen las habilidades del siglo XXI, que les permitan adaptarse a los retos y construir su propio futuro. Para esto, Santillana ha creado SET 21, una experiencia de innovación educativa que articula 8 programas enfocados en la cultura maker y la educación STEAM. Es decir, el aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios y transversales a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas que desarrollan los alumnos. Esta metodología es la que le permite a Alejandro favorecer su curiosidad intelectual, resolver problemas y desarrollar habilidades socioemocionales,
entender el valor de las cosas y emprender, comunicarse y desarrollar destrezas en herramientas tecnológicas. Por medio de SET 21, Alejandro y sus compañeros del colegio viven experiencias para la formación personal y comunitaria que vinculan tanto el contexto económico como el profesional desde temprana edad, incentivando el desarrollo de un plan de vida de los estudiantes. Para los colegios que implementan SET 21, ofrecemos un servicio de acompañamiento para resolver dudas pedagógicas o de implementación de los distintos programas y proyectos. Sabemos que adaptarse a esta metodología representa un reto para los docentes, por lo que ofrecemos capacitaciones para el manejo de las herramientas técnicas, acompañamiento pedagógico anual y la adecuación curricular del programa. ¿Aceptas el reto de transformar el aprendizaje de nuestros estudiantes y prepararlos para los retos del siglo XXI?